Bueno, ahora vamos a dar paso a Mariana Mayo. Mariana es licenciada en fonoaudiología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires desde 1991. Está especializada en audiología pediátrica y terapia auditivo-verbal. Es docente del Máster de Logopedia de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Católica de Valencia, del Máster de Audiología de la Universidad de Alicante y del curso de experto universitario en intervención en deficiencia auditiva, audiología y asesoramiento familiar de la Universidad de Málaga. Es miembro de la Asociación Española de Audiología, AEA, y del Buró Internacional de Audiofonología, BIAB. Es coautora de varias publicaciones en el campo de la audiología infantil. Codirige el programa infantil FONAC, siendo consultora de la red de centros auditivos pediátricos y es responsable del área infantil del Centro Audiológico SINSO. Mariana nos va a ofrecer la ponencia titulada Novedades en audiología protésica y química. Bueno, muchas gracias por la invitación, a la gente de ASPAS, como siempre. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Veo muchas caras conocidas. En parte de la información que voy a dar, algunos ya la conocen. Y como siempre hay gente nueva, en algunos puntos a lo mejor me voy a detener más a explicar algo básico y otros puntos serán más avanzados para la gente que ya tenga más información. Para los que no conozcan, el programa infantil es una iniciativa que es parte de Carlos Calvo, de un padre de un joven sordo, y que se propuso a diferentes empresas del sector de los audífonos y fue aceptada en FONAC. Por eso desarrollamos nuestra actividad allí. Estamos financiados por FONAC, tratamos de que nuestras investigaciones y nuestro trabajo sea para todos, no solamente para los niños que llevan FONAC, pero bueno, la información que yo voy a dar, gran parte de producto es de FONAC. Para los que no se vayan a quedar hasta el final, empiezo por el final. Toda la información que desarrollamos, ya sea material de audiología o de rehabilitación, está en nuestra página web. Nosotros este año cumplimos 15 años del programa infantil, hemos renovado la página y está dividida en un sector que es para padres, otro para educadores o terapeutas y otro para audiólogos o protesistas. Entonces ahí pueden encontrar toda la información que se puede descargar de manera gratuita, no hace falta registrarse. Si se registran recibirán notificaciones cuando subamos algo nuevo, pero tratamos de subir material nuevo todas las semanas. Quería empezar por algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de pérdida auditiva, casi siempre pensamos en el oído, ¿no? En lo que está dañado, en lo que no funciona bien. Pero algún concepto fundamental es tener en cuenta que nosotros escuchamos con el cerebro, ¿sí? Que nosotros vamos a intervenir sobre el oído directamente, pero nuestro objetivo principal es desarrollar ese cerebro auditivo. Si lo que nosotros enviamos de entrada no es una señal clara, el cerebro no se va a poder organizar como corresponde, como esperamos. Entonces, el rol de la audiología pediátrica, de la audiología protésica, es asegurar que el niño tenga acceso temprano a esas señales con la mayor calidad posible y el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, yo lo he simbolizado aquí con unas puertas, ¿sí? Quizás en una pérdida profunda nos encontremos con no podemos abrir esa puerta porque el oído está muy dañado, necesitamos otras opciones que no van a ser audífonos, como comentaba Rodrigo. Y de acuerdo al grado de pérdida auditiva tendremos distintas opciones para abrir más esa puerta. Pero nuestro objetivo final es llegar al cerebro, ¿sí? Esto es algo que quizás sea la conclusión o sea el resumen, pero quiero explicarlo porque me parece muy importante hablar de no solamente la adaptación protésica, sino lo que se hace después, ¿sí? Lo más importante es que el niño use esas prótesis y que las use la mayor cantidad de tiempo posible. Los estudios comprueban que los niños que van mejor, que es una obviedad, son los niños que usan los audífonos o los implantes más horas al día. Y eso es algo que tenemos que enfatizar mucho en las familias. Al menos 12 horas al día el niño tiene que llevar los audífonos, porque la audición es un sentido que está
siempre activo. Tenemos que también garantizar que ese niño esté en un ambiente acústicamente enriquecido, que quiere decir que la calidad de la señal que reciba tiene que ser la mejor. Y esto es reducir el ruido de fondo y hacer que la señal llegue lo mejor posible. Y esto se logra cuando hay ruido en ambientes, por ejemplo, como el colegio, con sistemas de FM o de micrófono remoto, o Roger, o el nombre que le quieran dar. Y otra cosa es que a esos niños con pérdida auditiva necesitamos exponerlos al lenguaje con más intencionalidad, con más frecuencia y con mejores estrategias. Todo esto es un resumen, ¿sí? Porque muchas veces se piensa que porque el niño tiene el audífono ya está, ya lo tratamos como un niño oyente y ya va a adquirir el lenguaje y se va a poner a la par de los otros niños. Y no es así, necesitamos hacer una estimulación intensiva y con estrategias específicas. El objetivo de la tecnología auditiva de adaptar una prótesis es que el niño pueda escuchar el habla, ¿sí? Y en distintas situaciones comunicativas. Entonces, en algunos momentos va a requerir de otras ayudas extras, como los sistemas de comunicación inalámbrico, y en el caso de niños que no puedan acceder a todos los sonidos del habla con un audífono, va a requerir de un implante coclear. Entonces vamos a enfocarnos ahora en los audífonos pediátricos. Como les comentaba, ya voy a hablar de Phonak, pero los requisitos generales de cualquier audífono pediátrico son que se adapte mejor a las necesidades auditivas de un niño y del niño en particular que estamos viendo, el que dé más inteligibilidad de los sonidos del habla, porque es a lo que apuntamos, no el que se pueda comunicar mejor por Bluetooth con el teléfono móvil, sino el que dé más inteligibilidad del habla. El mejor audífono, por supuesto, es el que se usa más tiempo y el que está bien ajustado, porque un buen audífono de muy alta gama, muy caro, que esté mal ajustado, es un mal audífono. Por eso hay que valorar muchísimo el servicio de adaptación pediátrico, de las personas que estén adaptando ese audífono tengan preparación para trabajar con niños y conozcan bien todas las herramientas que nos ofrecen los audífonos para poder cubrir las necesidades de los niños. Si les hiciera una encuesta de cuál de estos audífonos, de estos modelos de audífonos piensan que es mejor para un niño, obviamente, pero que tengan indicios de que son estos, ¿no es cierto? También, como comentó Rodrigo, no tenemos que fijarnos en las características externas, ¿sí? No más pequeño es mejor porque es un niño, no están indicados los audífonos intracanales y los audífonos que tienen el auricular dentro del canal. Por más modernos y de alta gama que sean, tenemos que considerar que hay audífonos pediátricos específicos para las necesidades de los niños. En general, en cuanto al hardware, a la parte externa, a la parte que se ve, a la estética, los modelos deben ser retroauriculares, porque son más resistentes, nos permiten adaptarlos con moldes, que los moldes son los que vamos a cambiar a medida que el niño crezca y a medida que observemos que hay algún problema en esa adaptación. Y también porque estos audífonos retroauriculares nos van a permitir hacer una verificación electroacústica, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Tienen que tener la posibilidad de adaptarle codos o minicodos para que se adapten mejor a la oreja del niño, ya veremos imágenes. Deben tener, por normativa europea, la posibilidad de tener portapilas de cierre de seguridad que el niño no puede abrir, que solamente se puede abrir el portapila con una herramienta, y esto es un requisito legal. Tienen que tener la posibilidad de adaptarle un sistema de FM, un sistema de micrófono remoto, con una entrada directa de audio. Los audífonos que no tienen entrada directa de audio no los recomendamos para los niños, porque si no vamos a tener que usar el bucle. Tienen que ser resistentes al polvo y a la humedad, y al trato y al uso que le va a dar un niño. Y muchos de los audífonos que vemos que se están colocando en niños quizás son de alta gama, pero no cumplen con estos requisitos. Son audífonos que van a estar siempre en reparación
porque un niño no va a cuidar de que ese audífono no se le llene de polvo, ni los niños pequeños cuando se quitan el audífono lo primero que hacen es llevárselo a la boca. Si tienen estos con el auricular aquí en el canal, lo primero que va a ir a la boca es el auricular. Una parte muy importante de la adaptación del audífono va a ser el molde. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, para el que no conozca el tema, el audífono, el codo, ¿sí? Que vamos a ver que en los niños pequeñitos va a tener otra curvatura para adaptarse mejor a la forma de la oreja, y el molde tiene que garantizar que el sonido que se procesa aquí, que vamos a ver que cada vez de forma más compleja, llega al tímpano y no se escapa. Cuando un audífono pita es porque el sonido se está escapando, no es que el audífono funcione mal, es que el molde no ajusta bien. Entonces, también podemos decir que un audífono de gama media con un molde bueno es un audífono muy bueno, y un audífono de gama alta con un molde malo se transforma en un audífono malo. En cuanto a las prestaciones que van a tener los audífonos pediátricos, como requisito es contar con entrada directa de audio, como les comentaba, y preferentemente que el programa de FM se cambie de forma automática, que no tenga que el niño estar manipulando de cuándo tiene que cambiar para usar la FM o el profesor o el padre, ¿no? Que el audífono reconozca cuando hay una señal de frecuencia modulada o de Roger y lo pueda cambiar de forma automática. Entonces ahora sí me voy a dedicar a la parte más comercial de qué hay de nuevo en audífonos pediátricos en Phonak. Es importante saber de qué se trata cada prestación y qué ofrece y cuál es la diferencia que nos aporta de lo que ya hay o de la diferencia con los audífonos para adultos. Entonces, el lema de Phonak en su gama pediátrica es que los niños no son adultos pequeños. Entonces, al tener otras necesidades, necesitamos darle otras soluciones. Un concepto que también es importante conocer es cuando nosotros vamos o van saliendo nuevos audífonos, generalmente se basan en que el chip interno va cambiando, es otra plataforma. Muchas veces los usuarios, los padres y los usuarios de los audífonos no saben qué audífonos llevan, o a lo mejor saben qué marca es, pero no qué tecnología tiene. Entonces, generalmente los fabricantes le van poniendo distintos nombres, ¿no? Muy extravagantes, y estos nombres que van cambiando tienen que ver con esa plataforma interna que tienen. Estos últimos audífonos de Phonak, el chip, la plataforma interna que tienen es V de Venture, y esta tecnología lo que permite es que el audífono funcione o procese el sonido de forma más rápida, consuma menos energía y también tenga más velocidad de procesamiento de esas señales que cada vez van a ser más complejas. Sabemos que ahora estamos con la tecnología inalámbrica, con la conectividad, y eso consume mucha batería. Entonces, este nuevo chip hace que todas esas prestaciones se puedan ejecutar efectivamente con menos consumo de batería. Anteriormente estaba la plataforma del Sky Q, que el chip era del Quest, la Q de Quest, y es el mismo chip o la misma plataforma con la que funciona el procesador del implante de Advanced Bionic que comentaba Rory. Entonces, el nuevo audífono que se conecta con el implante coclear, que tiene conectividad con el implante coclear de Advanced Bionic, va a ser el Sky Q, que es la plataforma anterior. Y ahora me voy a referir a la mano. Entonces, lo que tienen de nuevo estos audífonos tienen 3 características a las que me voy a referir y que voy a comentar, que es una forma de procesamiento de la señal que se llama Sound Recover 2, un algoritmo de procesamiento para ver en qué programa se coloca el audífono que se llama AutoSense Sky OS, y
una configuración distinta de los micrófonos cuando se utiliza un sistema de FM, que es la configuración direccional. Entonces, vamos a hablar primero del Sound Recover 2. Los audífonos anteriores de la gama anterior tenían el Sound Recover, y no fue el 1, sino el Sound Recover que apareció, que lo que hacía era trabajar con las zonas en las que esa persona no tenía acceso a la audición, que tenía muy pocos restos auditivos y la deformación de alta frecuencia, que diríamos, si lo asemejáramos a los colores, serían estos colores que la persona no los podía percibir bien. Lo que hacía era comprimir esos sonidos y llevarlos a una zona de más audibilidad. Las zonas de las frecuencias graves quedaban conservadas, solamente se comprimía las frecuencias agudas que la persona no podía oír bien naturalmente a una zona de mayor audibilidad. Y esto se demostró con muchos estudios que aumentaba la capacidad de detección y de distinción entre los sonidos y que mejoraba la percepción de los sonidos verbales agudos como la s y la t y la ch, todos esos sonidos que de otra forma la persona no los podía oír. Y también hacía que los audífonos pitaran menos, porque al haber menos sonidos agudos a alta intensidad que se escaparan y que volvieran a entrar por el audífono, hacía que se redujera ese feedback o esa retroalimentación. Hay mucha bibliografía sobre el tema en revistas científicas que aparecen. Estos sí son estudios independientes que se hicieron en distintas universidades, estudios revisados por expertos y otros que son solo estudios realizados en laboratorios. El nuevo algoritmo de estos audífonos, que es el Sound Recover 2, lo que trabaja es en una zona con dos cortes de frecuencias. O sea, antes teníamos que había una zona que siempre se comprimía y otra que quedaba sin comprimir, o sea, los graves quedaban sin comprimir y los agudos se comprimían, y ahora este nuevo algoritmo lo que hace es tiene dos lugares donde se analiza y se comprime la señal. Entonces, se los explicaré aquí. Si nosotros vemos que estas serían las frecuencias graves y aquí las frecuencias agudas. Si vemos que la entrada, las características del sonido, tiene muchas frecuencias agudas, el audífono trabaja de una forma. Y si la entrada del sonido tiene más frecuencias graves, el audífono trabaja de otra forma. Entonces, en el caso que el sonido tenga frecuencias agudas, lo que hace es comprimir todas las frecuencias agudas y llevarlas a una zona de más audibilidad, como hacía antes, y la zona de los graves queda intacta. En el caso de que esa señal no tenga tantas frecuencias agudas, solamente comprime a partir de una frecuencia de corte y las otras frecuencias del medio quedan sin comprimir. Entonces, lo que decimos es que este Sound Recover nuevo es adaptativo, que solamente se aplica cuando hay una señal que es aguda y necesita comprimirse, mientras que en la versión anterior siempre se comprimía. Esto hace que el nervio auditivo esté más estimulado, no estamos dejando sin estímulo a una zona del nervio auditivo como podía pasar antes. Se protege la estructura de las frecuencias graves, entonces da mejor calidad y podemos dar prestación a pérdidas más profundas que antes no llegábamos. Entonces, si vemos en una señal de habla normal, sin procesar, vamos a ver que estas son las frecuencias, ¿sí? En este caso tenemos las frecuencias más graves abajo y las más agudas arriba. Vamos a ver que donde está la S, las frecuencias agudas son las que tienen más energía, ¿sí? Que están aquí y aquí. ¿Sí? Este sería el de IS, sería esta S, y la de ASA sería esta. Con el Sound Recover 2 lo que vamos a ver, yo quiero que presten atención a estas zonas amarillas, no va a haber audio, pero sí van a ver que cómo esta información se comprime con distintos ratios según
el ratio de compresión que nosotros le pongamos a ese algoritmo. Fíjense que esta zona no cambia, que es la zona de las vocales, y la zona de la S vemos que se va haciendo más grave de acuerdo al ratio de compresión que le pongamos. Eso hace que sea más audible esta consonante, mientras que las vocales no cambian. Entonces eso da mayor confort al paciente que no escucha el mensaje distorsionado. ¿Sí? Le da más audibilidad a los sonidos agudos, pero los sonidos de frecuencia media y graves quedan conservados. La otra función que es muy importante, porque esta función de Sound Recover 2 la van a tener todos los audífonos de la gama V, aunque sean para adultos, pero esta función que les voy a presentar ahora del AutoSense Sky OS solamente lo van a tener los audífonos pediátricos, y esto es algo muy distintivo. Nosotros vamos a tener distintos programas en los audífonos de acuerdo a la gama de la que estemos hablando, ¿no? Si son audífonos de gama básica, por ejemplo el Phonak los distingue con los números 30, 50, 70 y 90, otras marcas casi todas están adoptando esta misma nomenclatura. Pero lo que vamos a ver es que las gamas que son el 30, por ejemplo, va a tener menos programas, va a ser más básico, mientras que el 90 va a ser el que es el de alta gama. Esto no va a depender de la potencia, ¿sí? Vamos a tener audífonos de diferente potencia en todas las gamas. Entonces vamos a ver que el audífono de más alta gama va a tener todos los programas, mientras que los audífonos más básicos van a tener 2 programas nada más. Vamos a tener programas de ambientes tranquilos. Todos estos, los programas, la variación de los programas tiene que ver cómo interpretan la información que llega por los micrófonos. Los audífonos tienen 2 micrófonos. Y entonces va a estar enfocado a la direccionalidad y a cómo procesa las distintas frecuencias de sonidos. En ambientes tranquilos, donde hay silencio y hay una persona hablando, el audífono va a funcionar a su máxima capacidad, con los micrófonos direccionales hacia delante, porque se supone que no está mirando a la persona que le interesa lo que está diciendo. En los adultos, en los niños no es así. Cuando haya palabra en ruido se va a hacer más direccional aún, para enfocarse más en la persona que está hablando y tratar de no procesar tanto los sonidos que vienen de alrededor. El programa de confort en ruido va a bajar la ganancia para que la persona no tenga molestia cuando hay un ruido fuerte. El programa de música va a enfatizar las frecuencias agudas y va a aumentar la ganancia para que la persona pueda apreciar mejor la música. Cuando haya palabra en ruido fuerte se va a hacer más direccional y va a bajar la ganancia. En el coche va a anular más las frecuencias graves, porque el ruido del motor del coche tiende a ser grave. Y el confort en eco va a anular esa reverberación. Los audífonos ahora y esta gama trabajan conectados entre sí, o sea, la información que le llega a un audífono se puede transmitir al otro, o le puede decir al otro audífono cómo actuar. Si aquí estoy recibiendo ruido, este audífono va a bajar la ganancia y se va a procesar lo que llega por este audífono, lo va a mandar al que está teniendo ruido para que la persona escuche mejor. Y se han mejorado estas prestaciones de cuando hay palabra en ruido fuerte y cuando hay ruido de viento, esto en la alta gama. El ruido de viento también es de frecuencias muy graves, y para personas, por ejemplo deportistas o que van en bicicleta, que están expuestos a este ruido en forma muy constante y necesitan escuchar a otra persona que les va hablando, es importante esta prestación. Pero esto va a estar solamente en los audífonos de alta gama. Pero si nosotros observamos cómo es el ambiente en el que se desenvuelve un niño, es muy distinto al que está expuesto un adulto. Phonak tiene una plataforma que se llama Cooper,
que lo que hace es recolectar información de todos los centros que adaptan audífonos Phonak y que han autorizado. Eso va a una base de datos y entonces analiza cómo están adaptados los audífonos, qué programas se les ponen, y con eso hace muchas investigaciones. En este caso lo que hicieron fue ponerle a un grupo de niños de distintos colegios, colegios especiales y de educación ordinaria, micrófonos para analizar en qué situaciones se encontraban durante todo el día. Y la conclusión a la que llegaron fue que en un día de un niño están expuestos a estos distintos tipos de ambientes auditivos. La mayor parte del tiempo en actividades de trabajo grupal, donde va a haber ruido de habla de otros compañeros, y en actividades de instrucción frontal, donde está el profesor hablándole a los niños y se supone que los demás están en silencio. Un 13% de trabajo individual, un 12% en lecciones interactivas y un 22% del tiempo en actividades físicas, hablando, gritando con otros niños. Y un 9% en otras actividades, como puede ser música, coros y demás. Fíjense que si lo comparamos con la vida o el día de un adulto, es muy distinta la actividad que tiene un niño y los ambientes a los que está expuesto que lo que podría ser un adulto. Entonces se le hicieron entrevistas a los niños y evidentemente dijeron que donde más les costaba escuchar era cuando había lecciones en grupo o interactivas, porque hay otros niños que están hablando, hay mucho ruido de fondo, y esto es casi un tercio de la jornada escolar de un niño. Y también se quejaban de que en las actividades que había mucho ruido, como en el recreo o en las actividades deportivas, les molestaba el ruido que hacían los otros niños o el bullicio que había, y les causaba malestar, lo que hacía que se bajaran el audífono si tenían posibilidad o que se lo quitaran. Entonces, desde Phonak se hizo un análisis, porque nosotros sabemos que la mayoría de los audífonos ahora cambian de programa de forma automática. No tiene que decir, ahora voy a escuchar música, lo cambio. Ahora estoy en palabra en ruido, lo cambio. Los audífonos actuales, la mayoría de los audífonos cambian de programa de forma automática, pero lo hacen analizando el ruido y el ambiente en el que están. Para hacer este análisis tienen unos algoritmos que dicen si entra tal porcentaje de tal frecuencia es que es ruido, si entra tal porcentaje de tal otra es que estoy en un ambiente silencioso. Todo eso en base a lo que se le programa, un algoritmo de clasificación de sonido. Entonces se hizo un estudio con el algoritmo de clasificación de sonido para los audífonos de los adultos. Y lo que se vio es que, por ejemplo, el audífono se pasaba a un programa de ambiente tranquilo cuando había instrucciones del profesor de forma frontal, ¿no? Cuando el profesor daba clase, el audífono se ponía en ambiente tranquilo. Cuando eran actividades grupales, el audífono se ponía la mayoría de las veces en el programa palabra en ruido. Cuando había reverberación, se iba cambiando, cuando en distintas actividades se ponía en reverberación para anular la reverberación del habla. Cuando se trabajaba de forma individual, se ponía en el programa de ruido, la mayoría de las veces. Esto puede ser porque cuando el niño trabaja de forma individual, no está en silencio. Generalmente habla y hace ruido. Y lo que más llamó la atención era que en las actividades físicas o de juegos, el programa que se seleccionaba en un audífono de adultos era el programa de música. Y esto es por las características de la voz de los niños y de las actividades que realizan. El audífono de un adulto lo analiza como si fuera música, por los sonidos agudos que producen los niños. Y esto hace que cuando pasa esto, el audífono sube la ganancia, porque el programa de música lo que hace es subir la ganancia y más en agudos. Entonces esto es lo que les causaba molestia a los niños.
Entonces, desde Phonak se diseñó un algoritmo especial para procesar los sonidos del ambiente al que está expuesto el niño. Y esto ayuda a mejorar la comprensión verbal y da más confort. Con este algoritmo se obtuvo una precisión de hasta un 30% más, ¿sí? O una precisión superior en activar el programa que correspondía en los niños. Y hasta un 39% más de precisión en la clasificación de confort en ruido. O sea, cuando había ruido lo identificaba como ruido, ¿sí? Aunque fuera ruido de niños gritando, lo identificaba como ruido y no como música. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Bueno, analiza los distintos entornos en los que puede estar el niño en base a ese algoritmo que se ha creado y clasifica ese sonido haciendo una mezcla de todos los distintos programas. Nosotros cuando programamos el audífono podemos en el software de adaptación seleccionar cuánto queremos que aplique de cada programa cuando se hace una mezcla de programas. Y para eso hay que conocer bien el software de adaptación y conocer bien la marca de audífono con la que estamos trabajando. Por eso nosotros, al margen de que se trabaje con una marca o con otra, nos parece importante que la persona, el audioprotesista, conozca bien el producto que está trabajando. Porque cuando se trabaja con muchísimas marcas, ustedes van a ver todos los nombres que tenemos aquí, todas las funciones. Si vieran el software, lo complejo que es, uno no puede trabajar con 10 marcas porque al final no las conoce. Entonces es muy importante que con todas las prestaciones que hay ahora y todo lo que podemos aprovechar, que se profundice en una o dos marcas, pero que se trabaje bien con eso. Entonces, bueno, en base a lo que nosotros seleccionamos en la adaptación inicial de cuánto queremos que aplique de un programa o de otro, después se va a hacer una mezcla de esos programas y es lo que el niño va a recibir, lo que el niño va a procesar. Se hizo un estudio para ver si los niños preferían más este algoritmo o el anterior y se vio que este es el algoritmo de adultos, el gris, y el verde es el algoritmo nuevo, el AutoSense Sky OS. Se vio que siempre preferían el estudio doble ciego, los niños siempre preferían el AutoSense Sky, ¿sí? Porque les daba más confort, les daba menos fatiga. Lo que se les preguntaba era, les hacía escuchar un pasaje de habla con ruido y les decían, le preguntaban, bueno, con cuál algoritmo preferían escucharlo, con cuál se lo hubiesen quitado, con cuál querrían bajar el audífono, con cuál lo querrían apagar. Entonces se vio que siempre daba mejores resultados el algoritmo de este nuevo algoritmo para niños. Entonces vamos a ir a la otra prestación, que es la configuración direccional. Como les comentaba antes, cuando tenemos dos micrófonos en el audífono, cuando trabajamos de forma direccional, lo que va a hacer es que se apunte, se cierre el rango al que el audífono amplifica, en el que el micrófono capta la señal, para que se centre mejor en la persona a la que estamos enfocando. ¿Sí? Los micrófonos están aquí, tengo que enfocar a la persona que quiero escuchar. Si los micrófonos están puestos omnidireccionales, van a captar todo el ruido que hay atrás, o las palabras que se estén diciendo atrás, y los de adelante. Cuando se utilizan micrófonos direccionales, se ve que mejora la percepción del habla en ruido y que antes no recomendábamos micrófonos direccionales en niños muy pequeñitos porque el niño pequeño no va a estar mirando a la persona que le está hablando siempre. Un niño pequeño a lo mejor va a estar regateando y le vamos a estar hablando de atrás, entonces no recomendamos eso para niños muy pequeños. Pero sí cuando ya empiezan el colegio, junto con una educación al niño, ¿no? Junto con explicarle que tiene que mirar a la persona que está hablando para enterarse mejor. Se hizo un estudio con este sistema que les comentaba, este sistema de recolección de datos de distintos centros de adaptación pediátrica, tienen un registro de 20.000 adaptaciones, y se vio que
En los niños de 11 a 17 años, en un estudio que se hizo con 24 niños en este caso, si se les daba la posibilidad a ellos de cambiar de programa manualmente, un porcentaje no se lo cambiaba nunca, se lo dejaba así. Otro pequeño porcentaje, un 30%, lo cambiaba 2 veces al día y un 50% lo cambiaba al inicio del día y después lo dejaba así todo el día. Entonces, darle al niño la opción de cambiar los programas cuando hay ruido, cuando hay música, se vio que no era muy productivo porque al final no se utilizaba como correspondía. Entonces, se diseñó un algoritmo para poder cambiar de forma automática la direccionalidad de los micrófonos. Y esto es, nosotros podemos seleccionar cuando adaptamos el audífono si queremos que el audífono esté omnidireccional o si queremos que se cambie automáticamente según el tipo de señal de entrada que tiene. Y esto lo podemos hacer también aunque tenga un sistema de FM conectado. Antes solamente, cuando tenía el sistema de FM, el micrófono estaba siempre direccional. Ahora, con esta nueva tecnología, podemos hacer que reciba la señal del sistema de FM y que además el micrófono sea direccional si quiere apuntar, por ejemplo, a un compañero que está hablando al lado y poder escucharlo bien, y si no le interesa mucho lo que está diciendo ese compañero, mirar al profesor y ya no escuchar tanto a ese compañero. Entonces tenemos esa opción de programación en el software de adaptación. ¿Cuándo se activa este cambio de micrófonos? Cuando se detecta que la señal que hay en el ambiente es más de un 50% de ruido, se cambia a un micrófono direccional. O cuando el ruido ambiente supera los 54 decibelios, también se pasa a micrófono direccional para que el niño no esté recibiendo tanto ruido del entorno. Esto va a ayudar a la comprensión verbal en actividades ruidosas, va a mejorar el confort ante los gritos y va a mejorar esa relación señal-ruido entre las voces que se quieren escuchar y el ruido de fondo. Esto con respecto a las prestaciones de software, son las novedades que tenemos en los audífonos pediátricos. Con respecto al hardware, a la parte externa, tenemos la facilidad de uso de que se puede conectar directamente el sistema Roger. Si el audioprotesista lo habilita así, uno no tiene que hacer ninguna otra configuración extra. Tenemos ahora también un indicador luminoso que los padres lo valoran mucho para decirnos cómo está el estado de la pila, si está en el programa de recepción de FM o no, y que tiene distintos patrones de luces que se le explican a los padres cuáles son para que sepa qué es lo que le está indicando esa luz. Y eso se puede desactivar también. Si es un niño más mayor que no quiere tener lucecitas, se puede desactivar. Con el software de adaptación se puede hacer. Vamos a tener distintos modelos, lo que les comentaba, según el grado de pérdida auditiva, distintos modelos, tamaños más pequeños para pérdidas que necesitan menos potencia, con pilas más pequeñas, y tamaños más grandes para pérdidas que necesitan más potencia. También hay una versión con el auricular en el canal para adolescentes, para niños mayores. Bueno, tenemos el rango de adaptación de cada audífono, que esto es más específico para los audioprotesistas. Lo importante es saber que la carcasa es más pequeña, aunque los padres siempre los ven grandes a los audífonos, pero sí les podemos asegurar que es un 25% más delgado que la versión anterior, que el SkyQ, y un 19% más pequeño en volumen. También existe la posibilidad de, en lugar de poner un tubo rígido, un codo y un tubo rígido, podemos poner un tubo fino. Esto ya a los niños un poco más mayores que pueden sostenerse mejor el audífono en la orejita, y esto hace que la apariencia también sea más estética y que sea más confortable. Tiene portapieles de seguridad que solamente se puede abrir con una herramienta que le damos a los padres, y tiene codos más pequeñitos que se adaptan al ángulo de las orejitas pequeñas.
Todos son resistentes al agua con un índice de protección 6-8, ¿sí? 6 al agua y 8 al polvo. No son sumergibles, pero sí se pueden mojar, pueden estar sumergidos durante media hora en el agua y no funcionan por supuesto porque las pilas necesitan aire y cuando está debajo del agua no tiene aire. Pero bueno, esto es para por si ocurre algún accidente, que se cae el niño al agua con el audífono puesto o que se quita el audífono y se cae al agua, pero no es para usar debajo del agua. Hay distintos colores, las carcasas ahora son de fibra de vidrio, son mucho más resistentes y tienen colores acordes a lo que comentaba Rodrigo también, a un niño, si no queremos poner audífonos ortopédicos, sino que los niños puedan elegir su color, puedan cambiar la carcasa, puedan sentirse cómodos mostrándolos. También tenemos colores más discretos para los adolescentes o los mayores y todos tienen la posibilidad de tener receptores de tecnología Roger integrados en el diseño. Entonces quedaría así un audífono con el receptor, un audífono de Phonak con el receptor de Phonak, quedaría así. El audífono más grande sería este y el más pequeño. También existe la posibilidad de esta tecnología con los audífonos del sistema Cross, cuando en un oído hay audición normal y en el otro hay pérdida auditiva, que necesitamos, hay una pérdida auditiva muy grande y necesitamos mandar esa información al oído mejor, ¿sí? Del oído que tiene pérdida auditiva necesitamos un micrófono y mandarlo al oído mejor. Los audífonos que tienen el micrófono y que mandan esa información también son de este modelo de Sky Google. Con respecto a la tecnología Roger, como ya he hablado en otras presentaciones, solamente comentar que tenemos ahora la emisora, la Roger Touchscreen, que es una emisora que tiene pantalla táctil, que es la que recomendamos ahora para el colegio, y el micrófono que se puede utilizar también entre los compañeros para que al niño le llegue la señal de Roger, que ya está disponible, que se puede usar aquí. En los niños pequeños, en los que todavía no están yendo al cole y que los padres quieran tener un sistema de FM para que le llegue mejor la información, estamos recomendando este micrófono pequeñito, que no tiene todas las prestaciones de este, pero sí que sirve para que la voz de la persona que lleva el micrófono le llegue directamente al oído del bebé que está en el carrito, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son imágenes de la nueva emisora, que algunos ya la tendrán en el colegio, otros no. Existe también un receptor universal que es para cualquier marca de audífono que tenga una entrada directa de audio, y los receptores para los implantes cocleares también cada vez están, como van cambiando los procesadores, van cambiando los receptores también, y Roger Phonak ofrece solución a todos los procesadores. Existe también toda una gama de comunicación inalámbrica para tener conectividad con los audífonos. Y bueno, ya llego a la última parte, no se vayan. Yo creo que ya salimos de la parte comercial, volvemos a la parte del programa infantil. Lo más importante el mensaje que quiero que se lleven a casa, creo que es este, ¿no? Que tenemos una forma de saber si el audífono está bien adaptado. No es poner un audífono y decirle a los padres, bueno, ya verán, o el niño ya nos dirá, ¿no? Yo creo, algo que comentaba Rodrigo, que fue muy importante en el caso de Adrián, fue decir, el audífono está adaptado de la mejor manera posible y no funciona, y no le sirve a Adrián. Y entonces, en poquito tiempo pudimos decir, mira, no sirve. Pero nosotros estábamos seguros de que era lo mejor que le podíamos dar, no en cuanto a la gama ni a cuál que era el más caro, sino que era el mejor ajuste que podía tener, la mayor potencia que podía tener, y aún así no veíamos respuesta. No necesitamos esperar 6 meses para decir, uy, no le va, no sé, lo estoy dudando. No, si sabemos que estamos ajustando el audífono de la mejor manera posible,
vamos a poder darle lo que necesita el niño lo más rápidamente posible. Y eso es a lo que queremos apuntar, ¿no? A saber que esto no es ciencia infusa, que uno dice, ay, bueno, a ver, vamos a ver cómo va. No, uno sabe, le estoy dando lo mejor, está programado de la mejor manera posible y aún así no veo respuestas, esto no es suficiente. Es necesario saber que nosotros adaptamos un audífono, ajustamos un audífono con un software que va a un ordenador y que toda esa información que nos da las pantallas del ordenador es lo que se supone que debería estar haciendo el audífono. Pero lo que se supone no es siempre la realidad. Estos investigadores hicieron un estudio con 195 niños en Estados Unidos con pérdidas auditivas de moderadas a severas y revisaron sus audífonos, los verificaron electroacústicamente, que ahora ya les comentaré de qué se trata, y el 55% de esos niños no tenía la amplificación adecuada. Es algo muy grave, ¿sí? Porque la mitad de los niños no llevaba lo que tenía que llevar. Tenían audífonos buenos, pero no estaban ajustados como deberían estar. No basta hacer una audiometría con audífonos, es imprescindible verificar los audífonos con el audioanalizador, que es una herramienta que aquí en la Comunidad Valenciana es obligatoria tenerla en todos los centros que adaptan audífonos. Hacer una audiometría con y sin audífonos nos da información, pero no nos da una información precisa de cómo está funcionando el audífono a distintos niveles de entrada. Cuando yo hago la audiometría, los sonidos para buscar umbral en general son suaves, pero el audífono cuando trabaja todo el día trabaja con entradas de habla, no de tonos puros. Necesito poner el audífono en un analizador, en un aparato que tiene un micrófono que capta cuál es la salida de ese audífono y me va a decir en todo el rango de frecuencias del habla si el audífono está funcionando como se supone que debería funcionar. Si hay algún padre, tiene que saber que el audioprotesista lo tiene que poner en otro equipo, no solamente conectado al ordenador. Cuando es posible que el niño esté quieto, que no llore, que se reúnan ciertas condiciones, lo puede hacer en el oído del niño con una sonda microfónica, poniéndole un micrófono a nivel del tímpano para ver qué es lo que está recibiendo el niño, y si no, en la caja del equipo. Los distintos analizadores nos van a dar distintas curvas, no voy a explicar todo esto porque es tema para un mini curso, pero sí saber que nos va a dar una cifra del índice de audibilidad del habla, de cuánto señal de habla el niño tiene acceso, y con eso podemos nosotros predecir si va a poder escuchar el habla con ese audífono o si no le va a alcanzar. Es imprescindible realizar también pruebas verbales en silencio y con ruido, porque a lo mejor un audífono funciona muy bien en un ambiente silencioso cuando uno está cerca, pero cuando hay ruido el niño no se entera de nada, y saber qué es lo que podemos hacer cuando pasa eso. Entonces mi mensaje es, o lo que querría que se llevaran a casa, es que los niños necesitan escuchar bien desde el principio, en todas las situaciones, tenemos que darle todas las herramientas desde el principio, no poner un audífono y ir subiéndoselo de a poquito a lo largo de un año, que existen audífonos pediátricos con prestaciones únicas que están diseñadas para el ambiente donde va a estar un niño, que un buen audífono mal ajustado se convierte en un mal audífono, que es imprescindible realizar la verificación electroacústica y que es imprescindible que haya especialistas en audiología pediátrica que se dediquen a trabajar con niños y buscar eso, porque un niño no es un adulto pequeño, ¿sí? A nadie se le ocurriría utilizar, bueno, si uno tiene la posibilidad de ir a un pediatra, va a ir a un pediatra y no va a ir a un médico general. Puede haber médicos generales muy buenos con los niños también, pero uno como padre siempre va a buscar un especialista. Y con los audioprotesistas o los audiólogos debemos hacer lo mismo, ¿sí? No es lo mismo las necesidades de un adulto ni la forma en la que se trabaja con un adulto que la que se trabaja con un niño. Y bueno, y nada más. Gracias y espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias.
vamos a dar paso al turno de preguntas. ¿Cuál es el umbral máximo de frecuencia, el máximo y el mínimo que se puede escuchar con un implante coclear? Y luego, ¿cuál es la distancia máxima a través del cual se puede escuchar con un implante coclear? Para el que quiera de los dos. Igual lo sabes mejor, Mariana, no tengo ni idea. Si no lo quiero. Vale, Mira. pero distancia, bueno, te hablo en frecuencia no tengo referencia. En distancia te puedo contar que mi hijo, al menos entender su nombre y responder a un estímulo, entre 30 y 40 metros lo está recibiendo. Pero eso no significa que oiga bien. Oír bien más cerca. Sí, y yo te respondo, la frecuencia, cuando hacemos las audiometrías a campo libre con el implante, algunas marcas se registran respuestas hasta los 6.000 hercios y otras hasta 8.000. ¿Sí? Esa es la respuesta que registramos. Además, Bionic 8.000 y las otras hasta 6.000 tenemos respuesta. Después, a lo mejor estás estimulando, nosotros no sabemos qué es lo que está escuchando el niño. ¿Sí? Nosotros mandamos la frecuencia 8.000 y el niño contesta, pero yo no sé cómo la está escuchando. Si le está escuchando por esta combinación de los canales, pero sí, cuando hacemos las audiometrías hay determinadas marcas de implantes que las 6.000 tienes la respuesta en 30, pero el 8.000 ya no tienes respuesta. Y saber eso, mientras que con un audífono, sí puede ser que tengas respuesta, no sé, vas a tener respuesta en la 250, 500. En el implante a lo mejor no tienes respuesta en la 500 o la 500 la tienes en 80 y la 1000 la puedes tener bien. En cambio con el audífono, si la pérdida tiene más o menos pantonal, es plana, la respuesta del audífono más o menos también va a ser de esa forma, no es que va a tener, pero en un implante depende de los electrodos. Y con respecto a la distancia, como bien decía él, si el niño pudiera escuchar bien los sonidos a 40 metros, bien, sería una locura, porque se escucharía todo. Sería, no sé si aquí no estaba la serie La Mujer Biónica, que escuchaba ta 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 ta, y escuchaba los sonidos de... Entonces, los micrófonos tienen un alcance y a partir de esa distancia el niño va a oír, pero no va a discriminar. El niño puede entender que lo llaman a él, que dicen ¡ah! Y se girará, pero no escuchará batería. No. Pero ella se vería que con la distancia va disminuyendo la intensidad, ¿no? Con la distancia va disminuyendo la intensidad, pero nunca tienen el mismo alcance que el normoyente. Va a perder sonidos, va a perder colores en el trayecto. Además, a veces, mira, me ha pasado con padres que dicen, mira, escucha el móvil, escucha que sonó el móvil, pero lo que escuchó fue la interferencia electromagnética y sabe, ha escuchado y sabe que eso es el ruido del móvil. ¿Sí? Y eso o sea, tú lo puedes comprobar, porque no es, cuando uno se aleja, eleva la voz inconscientemente, lo hacemos todos, ¿no? Se aleja de la fuente y tú hablas más fuerte. Pero lo puedes comprobar si tú le pides o le sigues hablando a la misma intensidad y te vas alejando y le vas diciendo, no palabras, ¿no? Pero sí que repita sílabas, por ejemplo. Te repita pa, sa, ma, ka, y tú te alejas y vas viendo que te terminará diciendo a o te dirá, no sé, que te oye, pero que no es, porque una cosa es el cierre que uno puede hacer, porque sabe que si tienes ahí tres cosas y tú le pides ese vaso, micrófono o ordenador, te alejas y a lo mejor parece que te escuchan, pero si le hacen con sílabas seguro que no las puede repetir. Hay que tener en cuenta que cada metro que te alejas, cada metro que tú te vas alejando de la señal disminuye 6 decibelios. Entonces, claro, no tiene la misma intensidad. Hola, buenas tardes. Voy a cuestiones menos técnicas. Pregunta para Rodrigo. Has comentado que no hay que, evidentemente, mirar el precio y buscar siempre lo mejor para los niños, cosa que comparto totalmente. Pero la pregunta sería, ¿hay ayudas públicas? ¿Todo el mundo puede permitirse un buen implante? Y
soy neófito en el tema y de qué precios estamos hablando, ¿no? Por otra parte, la segunda cuestión sería qué actividades, digamos, este implante puede restringir. No me estoy refiriendo a actividades como va a ser astronauta o submarinista, sino aeropuertos, etcétera, etcétera. Y una pregunta para Mariana, a 5, 10, 15 años vista, ¿por dónde apuntan los progresos técnicos? Vale, pues empiezo yo, ¿no? Sí. Bueno, primero respecto al implante, las ayudas técnicas, el coste, perdón. Esto está cubierto por la Seguridad Social hasta una cierta edad, lo que sería la operación y los 2 primeros implantes, si es bilateral. ¿Vale? A partir de ahí, la Seguridad Social solo te apoya en, creo que son unos 7.000 euros o 6.000. 6.200 cada 7 años, en el caso de implantes. Sí, ahora mejor, sí. Pues bueno, mejor. 6.200 euros cada 6 años. ¿Vale? Es la máxima ayuda que recibe. Aparte tenemos, por ser discapacitados, que todos son gente discapacitada, tenemos una ayuda mensual de 100 euros y una dotación anual de 1.000 euros por hijo dependiente a cargo. No sé exactamente cómo es. ¿Vale? Pero que eso es para cubrir el coste diario del implante. ¿Vale? Porque los costes anuales que suelo tener yo con el implante sin romperse son alrededor de 2.500, 3.000 euros entre baterías, cables, bobinas, ¿vale? Y mantenimiento y seguro. ¿Vale? No hay nada más. ¿Vale? Si la familia no tiene un poder económico medio alto, la renovación del implante es difícil. Porque tú cuando renuevas los implantes a los 7, 8 años, pues estás hablando de una inversión de entre 20.000 y 20 y pico mil euros. Y aparte el mantenimiento. Pero sí que tenemos ayudas, si lo quieres ver así. Sí, es por parte de los números. Más o menos es un esfuerzo económico importante al que muchas familias, creo yo, que no pueden acceder. Y esto está, creo que, ¿hasta qué edad están estas ayudas ahora? Para los implantes no tiene. Ah, no tiene edad. Para los audífonos. Vale, pues las ayudas a los implantes son de por vida. Y respecto a las limitaciones que tiene el implante, ahí no sabría decirte. De actividades diarias, ninguna, excepto las que tienen que ver con agua. ¿Vale? Mi hijo, por ejemplo, cuando tiene que ir a la piscina, etc., se pone se pone el implante acuático, ¿vale? Que es un implante que hemos comprado nosotros, ¿vale? Que ese no va por la Seguridad Social. Pero yo entiendo que tendrá limitaciones en cuanto a acceso a profesiones como bombero pero no sabría eso, pero supongo que tendrá limitaciones, porque es una persona discapacitada. Bueno, no sé si te ha respondido o no. Sí, con respecto a las actividades, mira, solo tienen que evitar los golpes en la cabeza. Entonces, aunque hay niños que juegan al fútbol igual y todo, pero lo que hay que evitar es el golpe en la cabeza por el tema de la parte interna. Mira, depresión, la verdad que no sé, no sabría decirte, pero submarinismo creo que no podrá. La verdad que no sé, no sabría decirte. Con los aviones no hay problema, sí no pueden pasar por los arcos de detector de metales y eso, pero tienen una tarjeta especial que enseñan y con respecto a las ayudas, sí comentar la diferencia con el implante, cubre la cirugía y el procesador y toda la primera cirugía, todo. Con los audífonos no existe esa cobertura total. Tiene una subvención de 980 euros por audífono y más o menos un audífono de gama básica pediátrico está en 1.600, 1.800 euros. Entonces los padres tienen que poner esa diferencia. Los sistemas de FM o los Roger los cubre, se los compra la Generalitat, la Consejería de Educación, y si lo quiere comprar la familia hay ayudas de acuerdo a la renta y eso. Todos los años sale una ayuda, pero bueno, depende de la renta y no tiene todo el mundo. Y con respecto a qué apuntan en los audífonos, mira, yo no estoy en investigación de eso, lo que te puedo comentar es, ya para los adultos están los audífonos recargables, ¿sí? Con baterías de ion litio que no necesitan pila. Será el próximo lanzamiento de los audífonos para niños, también serán recargables. Eso a corto plazo. Lo que sigue es poder incorporar el sistema de FM dentro del audífono,
que Fonan ya lo tuvo hace muchos años, hace unos 20 años, un poco menos, pero no funcionó. En ese momento no estaba la gente preparada para eso y no sé por qué se dejó de fabricar. Y lo último que yo he visto en el University College en Londres, están trabajando sobre un audífono que pueda recibir las órdenes del cerebro. O sea, que eléctricamente pueda recibir la información que la persona quiere enviarle al oído, pero que se la envíe al audífono para que cambie de programa. Y cuando nosotros estamos en un ambiente ruidoso, es nuestro cerebro el que dice quiero prestarle más atención a este sonido y no a estos. Por eso el ruido que es más perjudicial es el ruido de otras personas hablando. Si yo pongo a un niño aquí, bueno, ayer hicimos una prueba con un niño que no están los papás, poníamos a un niño, le decíamos palabras y había ruido blanco, que es ruido, la mezcla de todas las frecuencias, que es shhh. El niño respondía bastante bien. Cuando le pusimos un ruido de habla, de otros niños hablando, aunque no se podía entender lo que decían, el niño no podía, porque su cerebro quería prestar atención a eso. Y entonces, ya te digo, lo último que yo he visto que están experimentando jóvenes y todo eso es poner electrodos para que manden al audífono que cambie de programa de acuerdo a lo que el cerebro les manda. Pero eso, bueno, no sé contestar. Para mí quizás no. ¿Alguna pregunta más?